¿Qué pasa si amasamos nuestro pasado, nuestras experiencias y sobre todo nuestra vida en los monoblocks, en los pasillos, en los arbolitos y el verdor de la zona suroeste de la capital federal? Hoy vamos a charlar con una autora, ilustradora y dibujante, egresada de uno de los grandes colegios de bellas artes de nuestro país, el Rogelio Urrutia, que supo encontrar los modos, las maneras de pintar su aldea, narrando aventuras de un grupo de pequeñitos que transitan por el barrio Zamoré. Hoy charlamos con Dani Ruggeri. A mí me encanta cuando me encuentro con gente que es de la misma zona que yo o parecida por donde nací, y además gente que estudió en el mismo lugar que yo o que da clases en el mismo lugar donde yo estuve, porque es como una cosa que uno siente, como decir, me acuerdo de Gasoleros en los 90 que Panigasi decía, tengo una cosa acá. Y a mí cuando hablo con alguien, y ya me pasó con Dolores Alcatena, y ahora me pasa con Dani Ruggeri, que hay coincidencias, no somos de la misma generación, por decir, pero sí que estuvimos en los mismos edificios y con algunos profesores similares. Antes de juntarnos a charlar acá, me imagino que habremos compartido a Ángela Pedreira o a Carvajal o a esos personajes que fueron fundamentales para muchos chicos. Pero por lo pronto, ya solo leer la biografía tuya, Dani, que dice Barrio Zamoré, ¿no? Y lo que implica Barrio Zamoré, lo que implica el barrio Cardenal Copelo, lo que implican todos los monoblocks, lo que implica, bueno, está ahí pegadito Mataderos, donde yo nací, y sé que parte de tu obra tiene mucho que ver, o por lo menos en la última etapa, con la infancia y con tu barrio. Y me parecería interesante llevarte hace unos 30 y algo de años, cuando vos eras una pequeñita que corría por el lago Lugano, por esos arbolitos, por esas zonas que hay gente que todavía cree que es provincia de Buenos Aires y que está en nuestra capital. Sí. Ay, no, me mata. Encima ahora, yo no sé, me emociona y te agradezco y qué divertido arrancar con tantas coincidencias y coordenadas geográficas que nos unen. Porque es más, ahora mismo por cuestiones de la vida, yo estoy acá en Zamoré, es más, el ruido que a veces se puede sentir es porque pasa el 50 ¿Oh? por la avenida Castañares y el motor de, particularmente los modelos del 50 vibran con este vidrio que es de la pieza donde yo en realidad crecí. Claro. Así que estoy escuchando un ruido que para mí es el ruido con el cual yo crecí, que era ciertos colectivos que pasan por Castañares y hacen vibrar la ventana. Así que, bueno, las vueltas justamente me trajeron a tener esta entrevista acá y no en Once, donde ahora estoy viviendo. Mi abu me prestó la pieza y estuve toda la tarde, dijiste infancia, dijiste barrio, estuve toda la tarde de hoy trabajando con docentes de la escuela 15 del distrito 13, que es la escuela que Sí, está claro. metida dentro de Zamoré, que imagínate que si vos haces show historietas que transcurren, son de aventura y de fantasía, que transcurren en el barrio Zamoré y en las zonas circundantes, imagínate que esta escuela exprime eso por suerte, ¿no? Tipo, muy agradecida estoy, exprime a todo lo que da eso. Y hoy trabajamos con primer grado. Claro. Hicimos una excursión por todo el barrio, lo cruzamos con las viñetas de los que habían leído y mirábamos, entonces llegó un momento donde les contaba sobre el palo borracho que en mis historietas son como es la entrada a la guarida de mis personajes. Les contaba una historia sobre ese palo borracho, como mi abuela había como ayudado a que no lo corten, bueno, como tú una cuestión ahí de preservación que había pasado. Y estábamos tocando el palo borracho, estábamos jugando con eso, los nenes buscaban a ver si había una guarida, no te puedo explicar lo que es ver lectores buscando en la geografía como las cosas mágicas que pasan en tus historietas. Y sale mi abuela por la ventana y los empieza a saludar porque es como, ¿qué hacen acá? Y un montón de nenes de primer grado, ¡hola, Abu! Así que bueno, hace 2 horas pasó eso y ahora me encontrás acá. Así que creo que te quedó extra genuina esta entrevista. Re claro, a flor de piel.
A flor de piel, exacto. Total, pero escúchame, ¿y cómo era esa pequeña Daniela saltando entre palos borrachos, negocios del barrio Copelo y por ahí, y rotondas? Y una pequeña salvaje, ¿no? La verdad que alguien que estaba todo el tiempo, yo que estaba todo el tiempo buscando, eh, creo que uno está siempre buscando historias de una forma u otra, porque yo me las pasaba inventando cosas, tipo, que si tales flores tenían magia, que si tal... Al final, además, en el barrio circulaban un montón de historias, la persona en la cual está inspirado un personaje mío me decía, fulana de tal es bruja porque colgó ropa roja los domingos, y yo creo que esa era una Dani que se las pasaba haciendo dos cosas: pataparreando en la medida que mamá me dejara, porque me cuidaba bastante mamá y me dejó cruzar la avenida, no me dejó hasta los 11 años, y está bien, pero digo, adentro, lo lindo de un barrio monobloque es que sin calles internas, yo con los pibes jugábamos a las escondidas y todo el barrio era a las escondidas, Claro. ¿no? Entonces, digo, hay unas experiencias ahí que fueron una infancia de los 90 que tuvo igual ciertos anacronismos. Y aunque fuera urbana la zona, tenía algo de semi-urbano. El parque indoamericano era muy salvaje. El lago Lugano no era ni reserva. Mi tío me llevaba en bicicleta, me ataba con un pulpito y le ponía el portaequipaje de la bicicleta, le ponía como una frazadita y me ataba con pulpitos como si fuera un cinturón de seguridad y se mandaba por escalada bajando para llegar al lago. Yo recogía renacuajos, estaba completamente fascinada con ese encuentro con lo salvaje y volvía con esas botellas. Pobres renacuajos, obviamente, pero bueno, volvía feliz con todos estos tesoros de lo natural para traerlos acá y exhibirlos y mirarlos. Recogía escarabajos de las veredas en el verano que se secaban y yo tenía una estantería llena de escarabajos, hojas, de todo. Y todo eso se juntaba con la cantidad enorme de libros y de fomento a la lectura que había en esta casa. Yo vengo de una familia que tiene gente que escribe, gente que editó, periodistas y libreros usados. Esta es parte de la biblioteca de mi tío que vive acá porque que él es librero de usados y de libros viejos. Entonces, no, era como, mezclaba todo alimentaba todo. Al mismo tiempo yo era, no sé, en la primaria me hacían muchísimo bullying por ser medio piojosa, medio ñoña, bastante ñoña más bien. Y entonces era una relación rara donde uno quería encajar y no terminaba de poder. Pero la verdad me las pasaba con los pies muy en la tierra y la cabeza en la punta de la torre del parque de la ciudad. Pero entonces yo pienso, ¿no? Porque el barrio es algo que uno, bueno, con los años lo va romantizando también, porque tiene muchas cosas crueles, ¿no? También. Pero digo, también es un refugio, después cuando uno va pasando el tiempo, vos sos bastante más joven que yo, pero como que le va encontrando esos aromas, esos olores, esas cosas que son imperdibles. Y por el otro lado, esas cosas que no quiere volver a repetir. Digo, yo te escuchaba hablar de bullying. Sí. Y yo digo, eso era lamentablemente un habitual en los colegios. Y digo, yo iba a la 19 del Distrito Escolar 13. Y los que éramos un poquito menos salvajes, los salvajes nos daban, cobrábamos y demás. Y eso digo, lo hablas y me siento muy identificado con esto de y bueno, ¿y a dónde te refugias? Y yo me refugié en el dibujo y en la lectura. Totalmente. Había algo de... Es muy tremendo porque, como decís, tristemente es muy común, te aliena muchísimo. ¿Sí? También a veces te hace por ahí flashear que sos súper extra especial y a veces hasta te aleja más eso. Y en realidad sos una persona más que tiene otro tipo de intereses y el problema es que, bueno, nada. También, no sé, en el caso yo podía... Una vez que pasaron ciertos años me pude ir dando cuenta de que también eran pibes que también vivían mucha violencia. Claro. Que había toda una cuestión ahí que era difícil de observar en esa subjetividad infantil de que te recagan a palos y eras una nena, no querías... Pero te habrá pasado a vos que yo estaba en el mismo aula con chicos de barrios populares, o sea... Claro. Que digo, yo era un pibe de clase media baja y claro, muchos pibes que sufrían poderosamente la falta de recursos.
Sí, 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 y de muchas injusticias y de mucha crueldad y en mi caso con esta cosa tan noventera en un punto de tan, no sé cómo decirlo, tan banal de ciertos momentos, cierto ánimo de los 90, ¿no? Imagínate, yo estaba en sexto grado cuando fue la crisis del 2001. El nene más suertudo de ese aula comía las 3 comidas, esa era la cosa, el estándar más alto era ese. Cosa que además no pasaba en casa. Digo, entonces todos teníamos nuestros problemas y con eso también teníamos como vías de, yo no sé si decirle escape. Vos sabés que tengo un tema con la palabra escapismo. Ponerle, me peleo un poco. Una sola vez pasó que alguien interpretó mis historietas como que los pibes alucinan para escapar de su barrio, lo cual me enojé muchísimo porque dejé siempre lo más claro posible en toda oportunidad que no, que es una historieta de fantasía. Los pibes están viviendo esas situaciones fantásticas, no soñándolas porque, oh, qué terrible que es no, porque no es el tipo de reivindicación que me interesa. Pero bueno, no sé, por eso no sé si llamarle escapismo. No, escapismo no, porque Sino escapismo... más bien refugio, Sí. ¿no? Como dónde encontramos los refugios. Y efectivamente, dibujar, pensar historias y leer historias. Y yo leía mucha historieta también, sobre todo aprovechando también un poco que la casa era como una librería de usados. Yo tenía muchísimos Mortadelo y Filemón, Asterix, Tintín, Mucho había europeo. satiricones y superhumores sueltas por acá que ni mientras no se enteraban que las estaba leyendo yo las leía. Había libros de Robert Crumb, tipo a los superhéroes españoles llegué muchísimo más tarde. Yo estaba ahí, tipo, es más, pasé más por la historieta argentina, por la cantidad de superhumor y satiricones que habían dando vueltas. Y la europea. Y la europea, exacto. La tipo franco-belga, aventura, serializada, pero unitaria, pero serializada. Bueno, la colección que yo estoy intentando construir un poco está como la manera de construirla está un poco bastante basada en ese espíritu. ¿Sabes qué pensaba que vos decías, no, escapismo no, estoy de acuerdo? Porque en realidad no es escapismo. La vía de escape significa que toda la presión se deposita en algún lugar, ¿no? Como, por ejemplo, todo lo que a uno le va pasando lo deposita o en la lectura o en la escritura o en a una actividad X, ¿no? Sí. No solamente en el arte. Mientras vos estabas en esas calles salvajes, por decirlo de alguna manera, ¿te pasaba que necesitabas también esos tiempos para estar con vos y el dibujo, con la lectura? Sí, definitivamente. Yo creo que mis momentos favoritos, yo me inventaba rincones en esta casa. Me agarraba sábanas y tipo las ponía entre una pared y un mueble y me armaba como una cuevita. Me agarraba tipo alguna galletita, me agarraba pilas de cositas y me metía en esa cueva. Lo hacía sistemáticamente de piba y de preadolescente. Hasta casi ya una vez que entré a la adolescencia y pude tener como mi grupo estable de amigos, ese tercer espacio y esos refugios se fueron convirtiendo también en estar con ellos, estar en la calle. Digo, dibujar se convirtió en una profesión porque empezabas a profesionalizarte en el dibujo. Pero sí, definitivamente yo buscaba como ese alivio como de momentos de quietud en donde yo entraba a mundos que además yo soy muy relectora de novelas, muy relectora. Me gusta leer y releer. En principio, cuando era más chica, porque se sentía como ponerte pantuflas en un mundo que te gusta, como que estás entrando a un lugar que te gusta una y otra vez, y no importa la cantidad de veces, lo vas a siempre disfrutar. Y hoy en día me di cuenta también que es una herramienta profesional, me gusta narrar, entonces me gusta releer para ir diseccionando cómo funcionan las historias, ¿no? Cómo se construyen, cómo se arma ese rompecabezas que te agarra de la mano y te va llevando a distintos lugares. Pero sí, efectivamente, momentos. Yo me hacía eso, me armaba carpitas. Me haces acordar cosas porque a veces tiene que ver un poco no con la carencia per se, pero uno no podía tener todos, ni los juguetes, ni los regalos, ni demás. Entonces, a mí siempre me gustó mucho Star Wars y me acuerdo que no podía comprarme las naves porque mi vieja me decía que no hay chance, hermano. De nada, no hay chance. Entonces yo armaba con las zapatillas.
Este, pero me hace acordar esto que la imaginación no tiene límites, y más aún cuando uno es pibe, digamos, ¿no? Y pensaba, esto es algo que charlo con todas y todos los que pasan por estas entrevistas, que es, hay un momento que uno accede a la escritura, a la lectura, que es el elemento nuclear, por decir de alguna manera, de la comunicación con todo el mundo. Y aunque todas y todos dibujamos de pibes, muchos dejan de dibujar como comunicación, como vínculo. Vos lo sabrás bien también como docente. Pero hay otros que seguimos. ¿Cómo seguiste vos? Ay, sí, mira, me gustó mucho cómo lo enmarcaste. Sí, no le soltamos la mano, ¿no? A esa herramienta primal de comunicación, de la cual han nacido las letras, así que Claro. el lenguaje es visual. Mira, yo la seguí porque creo que justamente el hecho de haber entrado a Irurtia a los 13 años, encima yo no la pasaba bien en plástica de la escuela primaria, lamentablemente no estaba muy bien formada las personas que lo daban, entonces era difícil encontrarle felicidad ahí y continuidad. Yo dibujaba, porque creo que hay como dos historias acá, digo, dos partes. Una es, yo siempre seguía como disfrutando motrizmente el dibujar. Hay un disfrute y un prendimiento muy sensorial en el dibujar. Y además particularmente dibujar, porque a mí, por ejemplo, aunque logré practicar, logré entender varias cosas, nunca pude como apropiarme de lo que es pintar. Construir desde la mancha, construir como desde de esas materialidades, del pincel, siempre es algo que me costó. De nena me frustraba a más no poder, porque yo era feliz con una Viromevic haciendo 40.000 pequeños personajes, todos haciendo cosas distintas en una misma hoja. Y si no hablaban, estaban hablando de alguna otra manera, o con palabra o con gestualidades, siempre había una dimensión narrativa en el dibujo, siempre. Entonces, yo hacía hasta chistes para la época del año del 2000, 2001, hacía chistes de la Rúa, me había copado el humor gráfico, me he hecho súper mega fana de Mafalda, entonces yo estaba haciendo humor gráfico, dibujaba Meijide, tipo, hacía como tipo todo por ahí. Y claro, hay algo como de ese placer o ese prendamiento que mi familia registró y dijo, bueno, a la escuela de arte, ¿viste? Después cuando miro los salarios digo, me hubieran mandado a la escuela técnica y sería ahora electricista. O abogada. Claro, no, me muero. Pero no me arrepiento de nada, obviamente, pero bueno, Pero escúchame, a vos tus padres vieron mi familia sí tus dotes, por decir, del dibujo, y dijeron, lo leyeron en términos de afinidad y de placer. Y por eso apostaron, lo cual estuvo buenísimo. espectacular, porque no pasa mucho. Sí, fue como una habilitación que me dieron, que fue muy, muy un lujo de cultivar, como decir, bueno, a esta persona se le dan las artes visuales, vamos a llevarla por ese lado. Claro. En Irurtia, entonces, claro, arranqué a los 13 años, ¿viste cómo es? Empieza como de última... Empezás como un proceso que además es muy intenso. Tenés todos los días muchas horas de taller, como estaba configurado esa carrera. Realmente. A la tarde estaba en el bachiller y a la noche yo estaba en dibujo, pintura, grabado, escultura, dibujo, sistema de composición, historia del arte, digo, con Rojas, con... Viviana Pelis y toda la banda. Claro, Viviana, que fue mi docente de pintura. Entonces te di cuenta como que... Entonces ahí entró en una vía en donde ya era parte de una práctica que podía ser una práctica profesional. Más allá de que por ahí al principio era muy, dependía del profesor y su noción y su concepto de arte, a veces era mucho más nebuloso, era una cuestión de talento, de genio, de arte, no sé qué, pero para algunos yo empecé a mirar que había profesionalidad, tipo, que era una práctica que podías, que muy disfrutable, que podías como hacer la tuya. Lo que sí me pasó, Diego, es que aunque yo aprendí un montón, claramente grabado y dibujo eran mis favoritas. Mira. Y al margen de las hojas, en el bachiller estaba ya produciendo las historietas más de humor, las historietas iba produciendo las cosas que yo después, en quinto año de Irurtia, debatí y me hice el lugar para poder presentarlas como
parte de trabajos, Claro. de proyectos de las materias. Ujú. Y que dependía, por suerte no me encontré en ese momento con mucha resistencia, viste que depende ahí mucho también, cómo entra la historieta, las artes visuales, siempre es una relación Tensa, áspera. como con la literatura. Exacto, sí, sabes que yo quiero que no nos tironee ninguno. Nosotros No. somos historieta de la misma manera que el cine es cine. Sí. No le decimos al cine teatro grabado, ¿por qué carajo la historieta tiene que ser literatura dibujada? Yo no me interesa realmente. De última, tiene nada que ver. Claro, no tiene, digo, me encantaría que tuviéramos, como tiene Brasil, facultad de cuadriños y que tuviéramos nuestras propias instituciones y listo. Claro, es que tenemos más que ver con o tiene que ver la historieta más con el cine que con la literatura, si querés, digamos, ¿no? En vínculo con esto de contar una historia audiovisual, en este caso lectovisual, digamos, ¿no? Sí, sí, con elementos que son absolutamente propios y exclusivos de nuestro lenguaje. Por eso decimos que la historieta es un lenguaje. Pero bueno, ni siquiera en ese sentido, de última, compartimos el modo de circulación y producción con todo lo que es el ámbito de la poesía y la literatura y del libro de fotografía, porque es el ámbito editorial, y eso nos pone en una relación rara con el arte. Si querés que hagamos un toquecín de esa discusión, eso nos pone en una relación rara con el arte. Porque la manera de circular y comercializar el mundo de las artes visuales, por ejemplo, es completamente distinta al mundo, a la manera editorial de circulación. Total. Así que bueno, yo feliz en el medio editorial, por suerte me di cuenta bastante temprano, porque a los 17 fue como que empecé a decir, bueno, ¿sabes qué? Quiero ser historietista yo en realidad. Como que de repente, yo quiero hacer historieta, eso es lo que yo quiero hacer. Así que nada, 2 años después yo ya estaba haciendo Panza Comics con Manu Loza, con Santa, ahora es mi periodista. Pero Yo escuchame. arranqué como que empecé a meterme dentro del ambiente en el 2009, 2010. Claro, pero escúchame, vos también tenés algo en tu recorrido que es la autogestión. Digo, ¿no? Sí. El laburar, digo, también para los que no conocen, generalmente los que nos consumen ya conocen bastante, pero hubo muchas crisis, sobre todo para la historieta en los 90, y que recién empezó como a rearmarse después de los 2000, digamos, ¿no? Despacito, y hoy están todas las situaciones que ya conocemos, al margen de que las podemos charlar porque también es muy complejo. Pero la idea de autogestionarse, de bancarse los trapos sola o con los que te acompañan y las que te acompañan. Sí. Me imagino que es algo ya es una decisión per se, pero también es un desafío enorme, con todos los miedos y desafíos también, vale la redundancia, que puede implicar. Definitivamente, a mí me parece que sí hay un factor de decisión. Ahora me siento un poco anfibia porque no dejo de autopublicarme fanzines cuando puedo. Es más, me alivia mucho cuando lo logro hacer porque entre laburos y los libros, ciertamente, por supuesto, sí se complica. Pero yo ahora estoy un poco anfibia porque ahora sí me edita Maten al Mensajero, me edita los libros. Pero yo no dejo de militar el sano ejercicio de la autoedición. A mí me parece que justamente son como modos de producción de la historieta argentina que son compatibles y de deseable su convivencia. El fanzine, el zine y los libros de lo que es las nuevas editoriales independientes de historieta. Yo creo que, como vos decís, este es el escenario argentino editorial y global editorial en un punto, porque también digo, se han acabado las eras de las tiradas de 50.000 ejemplares de cosas. Digo, Paturuzú tenía una tirada de 30.000 mínimo, ¿no? De periodicidad a un ritmo pasmante. De última, hoy en día, y con una industria muy distinta, el manga es el que sigue sosteniendo esa cosa de una periodicidad descomunal, una cantidad de tiradas descomunales, digo, si no en general, pero bueno, a nivel local, cuando yo arranqué en un momento en el que estaban naciendo las nuevas editoriales, estaba Llanto de Mudo, Loco Rabia, estaba por nacer, todavía no había nacido, estaba por nacer Hotel de la Ciudad, estaba por nacer Maten al Mensajero, estaban por nacer varias otras, y se sintió completamente, digo, desafiante, pero al mismo tiempo completamente razonable que la manera de sacar historieta era por medio de la autogestión. Era algo que, digo, yo estaba empezando a ir en esas épocas a lo que era la Feria del Libro Independiente y Autogestivo, en general, a visitarla, a estar.
Yo tengo, mi padrastro editó ciencia ficción de manera autogestiva desde los años 80, desde el 84, en una revista Quasar. Entonces yo desde cuando iba a visitar, en ese momento ahora es mi papá, pero en ese momento era el novio de mamá, iba a visitar y estaba engrampando sus propias revistas. Adentro de mi cabeza, desde muy temprano, está en el campo de lo posible. Como, ¿entendés? Entonces, cuando nos juntamos, los conozco al Manu, conozco al Santa, conozco, bueno, Javi, que guionaba, Ramona, Fede, y armamos este grupito, y estaba Matías Musillo también en ese momento, armamos este grupito que iba a ser para hacer ayudarlos a editar. Yo había trabajado en una imprenta un poco, entonces pues estaba como, de una forma u otra en la vida del libro yo estaba. Entonces íbamos a darnos todos una mano para editar una novela gráfica que nunca salió, de horror, al menos no salió en esos términos. Después Matías sacó una en base a esa, pero que nunca salió, y la idea era, en el medio, antes de que salga ese libro, como patio de juegos, hagamos una revistita. Nosotros, cada uno de nosotros haciendo historieta. Eran mis primeras historietas. Además, no soporto un archivo, Diego, te digo. Pero bueno, en ese momento eran mis primeras historietas. Sos una máquina de que anote preguntas para después. Así que... No, pero bueno, digo, para hacerla como sencilla, era esta cosa de el patio de juegos en el cual animarnos a hacer cositas que total van a recorrer la FLIA, 2 ferias, el primerísimo dibujados en el hostel, es decir, como cosas muy, tipo, muy, muy, muy así, y ahí nos ponemos a experimentar. Entonces, a mí me hizo bien eso, me hizo bien porque le perdí miedo muy rápido a estar en papel. No tuve el momento de carpetear durante 3 años la misma historieta sin animarme a... No, la tengo hecha, se fotocopia, ya está. Y eso para mí fue un ejercicio profesionalizante que hizo que fue la manera también de llegar a estas ferias, a dibujados, por ejemplo, en el hostel, conocer a otras personas, conocer a Lea Caballero, conocer a un montón de proyectos, conocer a las chicas de Invoca al Lupo, conocer un montón de gente con la que vas construyendo comunidad. Entonces, para mí el fanzine y la autogestión editorial en la historieta nacional es lo que ha hecho nacer a estas nuevas editoriales que están logrando logros increíbles para este momento, que es distribuciones nacionales, presencias en algunos lugares del extranjero. Digo, es enorme. Para mí, el semillero es en este resurgir de las cenizas con la práctica más inmediata, que es la producción fancinera. Así que para mí es como, nunca lo consideré como la etapa previa de una evolución, sino como un conjunto de prácticas que tienen que convivir para que haya bibliodiversidad y un ambiente sano de comunidad, de productiva, tipo... Claro. Es eso. Con todo lo que eso implica, digamos, ¿no? Que es un montón. Con todo el bardo que se implica, es mucho laburo, claro. Pero... no dejan de haber personas con sus problemas, ¿no? En el medio. Pensaba nombraste varias veces, y creo que vas a ser la primera a la que le hago esta pregunta, que tiene que ver con el fanzine per se. Vos sabés que yo tengo la suerte de dar clases en FADU y damos clases sobre composición de imagen, qué sé yo, y el último trabajo que hacemos es un fanzine. Pero sobre todo para que entiendan lo que es cómo componer imágenes en un corpus, pensar que la letra también es un dibujo y un montón de cuestiones. Y digo, pero... A ver, alguien que produce realmente fanzine como vos, o que ha producido un montón, o que ha estado al lado de gente que produce, que ha estado en feria de fanzines, digo, ¿qué es per se el fanzine? Porque entiendo que es una expresión del under, una expresión de libertad, es un montón de cosas. Pero vos como persona y como creadora, ¿qué es el fanzine? Mira, a mí me gusta esa pregunta. Yo tengo una manera que uso con los nenes cuando les enseño qué es el fanzine. Si querés te cuento un poco cómo construimos la definición con ellos. Lo he dado varias veces de esta manera. También capacité docentes sobre fanzine, pensándolo desde esto. Les decía a los chicos, les pregunto, bueno, ¿vieron los libros? ¿Vieron las revistas? Sí, te dice. Bueno, ¿qué personas hacen que un libro exista? ¿Qué tipo de roles pueden imaginarse? Y empezamos. Por ahí yo digo un ejemplo. Les digo, bueno, yo voy a decir un ejemplo. Alguien que traduce. Y alguien dice, ¡el que escribe!
el que dibuja, empieza alguno muy ayornado, dice, hay un editor. Tipo, y empezamos, y así hay un pizarrón, empezamos a poner editor, traductor, diseñador, imprentero, el librero, ¿no? Digo, montón de roles. El librero que vende los libros, el que lleva los libros, el que encuaderna los libros. Un montón de roles. Una vez que tenemos bastantes roles, les digo, bueno, cuando hacemos un fanzine, todos esos roles los cumple la persona que hace el fanzine o el colectivo de personas que hace el fanzine. Es decir, cuando vos haces un fanzine, es una práctica editorial en la cual los roles que normalmente en un libro industrial están repartidos en el marco de la empresa, etcétera, están ubicados en la persona que lo crea. Y eso implica una cantidad enorme de decisiones que vos podés tomar como creador, dadas las condiciones materiales que tengas. Claro. Pero decisiones en sí. Me encontré 40 cassettes en la calle. Tengo que hacer un fanzine con eso. Voy a usar los cassettes como tipo, y después me los llevo a la feria y forma parte de mi fanzine. No, se me rompió esta fotocopiadora y va a salir ahora con un color aparte raro. Bueno, voy a trabajar alrededor de eso. Claro. Entonces, yo no lo defino por formato. No digo, es una revista engrampada y fotocopiada. Yo lo defino por modo de producción y circulación. Son publicaciones autogestivas que circulan sobre todo en el marco de festivales y ferias. Es decir, circulan de manera ¿cómo se llama? Distribución o intercambio directo. Claro. Y aparte... Porque así nos abre, pueden ser serigrafía, pueden ser, ¿entendés? Pueden tener tapa de tela, se abre un poco y se hace, esa cosa más conflictiva o híbrida de hoy en día, en donde alguien pregunta, ¿pero esto es un libro de objeto o es un fanzine? Y en algunos casos hoy en día está medio permeable. En otros casos lo mirás y lo sabés, ¿no? Claro. Pero bueno, lo llevo a eso, una definición más de la práctica en sí más que del formato. Pensaba que varias veces mencionabas esta idea de, o por lo menos se entendía detrás de tus palabras, la idea del juego y la idea de el accidente, que es algo, pues recién mencionabas esto de me encontré algo, se me rompió algo, se me cruzó algo, y eso puede ser una posibilidad. Digo, cuando vos estás craneando, pensando, dibujando, escribiendo lo que sea de la parte creativa, ¿qué lugar le das a los accidentes y los errores en función de potenciar el mismo proceso? Si es que... a mí me cuesta. A mí me recuesta eso. Yo tengo un temita con las cosas que se me escapan de control. Cuando estoy más en un modo de el encuentro con algo, soy más experimental. Pero cuando estoy produciendo un libro, me pongo un poco más obsesiva. A mí me cuesta. Tengo un problema personal con lo que considere un error que sea mío. Si el error es material y externo a mí, lo aprovecho, le encontrás una vuelta, le haces una vuelta retórica, decís, pero qué interesante que se me haya cortado justo acá el papel porque, ¿entendés? Digo, de una forma u otra uno rosquea o por lo menos aprovecha o le encuentra el encanto. Ahora, cuando parte de mí, es decir, de mi mano o de mi cabeza, es decir, cuando dependía exclusivamente de mí, me cuesta mucho. No tengo como que sé que en mi rol docente tengo muchísima como comprensión de eso como una oportunidad. En el rol de busca, de encontrarme cosas o también de lectora, todo eso lo puedo recontravalorar. Cuando estoy hablando como de mi propia producción y soy yo y siento, porque nunca está uno solo de forma absoluta con su cabeza, pero cuando siento que soy yo, la hoja y mi mano y mi palabra y tipo no se me dificulta el accidente. Pero hace un tiempo que dije para mi propio bien tendría que volver a trabajar con Colapens y cosas así. Cosa de que me ayude a recuperar un poquito ese accidente en términos más del dibujo, para perder otra vez un poquito, como para ganar un poquito esa gimnasia, porque me cuesta. Pero... no me cuesta como a otros igual, pero digo, me doy cuenta que me fastidia. Claro. Bueno, uno siempre se pelea un poco con lo que hace. Obvio, ¿cuándo no? Es así.
Pero pensaba en el accidente también, como se te volcó la tinta, por decir. Yo sé que vos también sos cultora bastante del analógico, al margen de que también trabajas en digital, Sí. pero viste que a veces es una mancha y decís, uy, la pucha, mira lo que hay acá. ¿Viste? Bueno, sí, eso sí. Ah, sí, esa es linda. Eso está bueno. Esa está buena, eso está buena. Ahora, como justo acabo de salir de un par de libros que tienen como otro régimen en mi cabeza, estaba extrañando eso que me estás diciendo. Estoy extrañando un poco. Yo estaba haciendo unas historietas a grafito que todavía no viste nada. Proyecto de unas historietas que serían, no sé, un total de 30 páginas, ponele, de terror. Que no sé, en algún momento las terminaré. Son esas cosas que hago cuando estoy como diciendo, bueno, otra vez yo y solo yo, como si fuera a hacer una historieta para la Panzarama, como si no tuviera, ni especulemos a qué editorial se la puedo llevar, me chupa un huevo, ¿me entendés? Si me gustó, me la fotocopio yo y listo. Eso es muy de fanzines, eso. Muy tipo, la quiero hacer. Claro. Y es mi descanso, que últimamente no la puedo ni agarrar, la tengo hace meses parada, pero en algún momento la vuelvo a agarrar, no me hago mucho ahora, no me voy a hacer problema con eso, pero al momento la vuelvo a agarrar y era toda con grafitos y con esos lápices bien grasosos, ¿viste? Y fue como en hoja 3, con papel bien rugoso, que podés dibujar el terror como mucho más divertido, tipo el gore, el huesito, ¿viste? No, te da una cosa más texturada, más texturada, tal cual. ¿no? Y Violenta. un montón que no estaba en esa. Y fue tan placentera esas primeras 3 páginas que llegué a hacer, y tengo otras 8 ya plantadas y las tengo ahí, tipo me miran desde un estante y digo, ya sé, chicas, ya voy. Tipo, aguántenme que tengo mucho compromiso, pero en el momento en que pueda vuelvo, porque me hacía bien ese encuentro con lápices que se te resquebrajan un poco, con una cosa como más cruda. Sí, sí, sí. Tenía, ¿viste? Sí. Y me daba cuenta que me hacía bien a la cabeza por esto otro que te digo. Que tengo una relación ambivalente con el accidente dependiendo Claro. la situación. Y Pero, no venía mal, era terapéutico. Claro, pero escuchame una cosa, me parece que también hay algo que se lo tengo que preguntar a todos los que se junta conmigo acá a charlar, que es, ¿qué onda con la página en blanco? Lo que pasa es que nunca empieza a estar en blanco. ¿Sabes qué pasa? La historieta es un proceso que tiene tantas capas y etapas que no siento... El horror vacui para mí es la libretita vacía. La libretita donde uno empieza a dibuescribir la idea, porque uno está como... En nuestro caso, en el caso, yo guiono y dibujo mis historias. Y me siento ambas cosas, no es que me siento una dibujante que cuenta historias o una guionista que las dibuja. Digo, me siento como nada, una persona que cuenta historias dibujando historietas. Y entonces yo dibujo y escribo. Una vez que eso arrancó, empiezo a bocetar huevadas, me empiezo a divertir con las huevadas que boceto, y tal vez me agarra un toque de quickie cuando ya agarré la hoja que va a ser la página. Claro. ¿Viste? El quickie de... yo siento que ya hice todo mi trabajo, porque esta historia la conté, estos personajes los diseñé, este entorno lo tengo, el story, que es la parte, digo, qué cuadro va, que es la parte en donde realmente estamos construyendo ese efecto Kuleshov, que es la historieta, digo, que está todo en unas libretitas de mierda guardadas, tipo, ahí es donde yo siento que hice todo mi trabajo. Y cuando realmente tengo que sentar el culo con la pluma en mano y decir, ahora hay que dibujar la historieta, yo ya siento que hice todo el trabajo. Claro. Porque efectivamente sí, lo que me queda es dibujar, pero hice todo el trabajo. Si ya diseñé qué cuadro viene antes de qué cuadro, por el resto de las páginas, y qué van a más o menos que es la persona, yo siento que está contada, adentro de mi casa está contada la historia, entonces el miedito que me agarra es el miedito de, bueno, ahora quiero terminarla. ¿No? Como el edito de voy a tener la energía para terminarla, voy a tener la energía para sentarme, y no sé qué, que hace unos años me costaba mucho más, ahora me cuesta menos. Porque te vas armando costumbre. Pero mi horror vacui original de última está por el lado más de esa primer momento, más de... ¿Y sabes cómo lo sorteo yo? En un papel como quien no quiere la cosa, no es un papel, no es el tablero. Para que se me ocurra una historia, a mí se me ocurren caminando.
Entonces me escribo a mí misma, me mando audios a mí misma, y cuando tengo tiempo en el bondi de tener una libretita o en casa, tipo, hago como tengo el truco de hacer como si no importara. Como si fuera una boludez. Entonces es una libreta de porquería, es un mal papel. Y tiro las líneas, y que el personaje que se me ocurrió. ¿Cuáles son los problemas del personaje? Hago un diagramita de cómo podría ser la historia. Dibujo un fondito que justo se me ocurrió. Algún prendimiento visual que se me agarró, digo, mirar tal libro o recordar tal película. Y me anoto como toda una miríada de recursos y de bocetitos, pero en una libreta de mierda. Entonces, Está todo bien. está todo bien. Vos sabés que... Entonces, es un bypass a la presión que genera la hoja en blanco. Vos sabés que hace poco charlé con Ignacio Noé, y que él también es docente, y él me decía, yo le pido a los pibes que prueben, pero traigan hojas de mierda, porque hay que probar, porque no vas a, con una hoja Fabriano de 300, no pruebes, trata de no quemar la guita, digamos, ¿no? Sino que aparte te libera un montón. Exacto, te intimida mucho menos. Y yo la verdad que no soy una persona que le tenga tanto valor al original. Soy muy tipo, me acuerdo que Manu Loza me contaba anécdotas de Oswald que le pegaba papel de almacén arriba a Sonoman para corregirle cosas. Digo, porque total eso después pasaba a un offset fotomecánico que no se iba a ver para nada. Claro. Y yo amo eso de nuestro lenguaje. Amo profundamente que los originales puedan ser tipo... Yo he recortado las viñetas en pedazos para poder escanearlas, no me importaba nada. Total, el asunto era que me quede un buen libro. Claro. Y creo que eso ayuda también. Sí, porque si vos tenés un papel que es caro, que es bueno, no sé qué, sentís que empezás a sentir ojos alrededor tuyo. Y aparte te libera también un poco, digo, yo entiendo que unas buenas acuarelas, un buen lápiz, siempre, por supuesto, van a favorecer en un montón de cosas. Pero yo te escucho y yo me siento identificado en el sentido de, si querés dibujar, podés dibujar con cualquier cosa, con un carbón si querés. Sí, dedo en la arena, fósforo y papel, o la mejor carbonilla del universo. Digo, el acto de dibujar es una acción. Uh-huh. Digo, es una acción. Eso a veces también yo se los digo, yo enseño en un profesorado, ¿no? En el profesorado de IRURT enseño didáctica de las artes. Y pero más allá de eso, cuando yo trabajo con los nenes, tanto a los estudiantes del profesorado, como cuando me encuentro con nenes, yo hago como muchas giras por escuelas, sobre todo de barrios del sur, justamente a partir de que las escuelas laburan los libros. Yo hago la gran Mariana Walsh, esa Bornemann, todo lo que ellas iban a escuelas sin parar. Bueno, lo considero también como parte de la dimensión autoral y una práctica que para mí es muy importante. Y siempre aparece en los nenes esa frustración, como aparece en los adolescentes, como aparece también en muchos jóvenes y hasta colegas. Y en los nenes aparece como, no me sale, no, dibujo mal, no, pero esto, están esperando hacerlo a la primera, como los videitos de TikTok. Digo, como están esperando que todo salga de cero. Una mezcla entre malas versiones de definiciones de arte basadas en talento nato, que es como... lo convierte en algo inenseñable, inaprendible, inaccesible, o videitos de TikTok que flashean que, bueno, que las cosas salen de una. Entre esas dos cosas se angustian mucho. Y aparte, Sí. Dani, me parece que también hay algo que por ahí a nosotros no. Bueno, no lo digo por mejor ni peor, pero nosotros entendíamos que aunque uno fuese ansioso, las cosas, sobre Sí. todo en el dibujo, lleva tiempo, porque lleva tiempo. Sí. Y ahora, así es un tiempo largo, ¿no? Viste que las cosas pareciera que hay que pegar los saltos y no ir caminando para poder llegar al resultado. Ir quemando etapas. Sí, efectivamente, hay algo muy jorobado ahí, está muy atrofiado el músculo de la paciencia, ¿viste? De entender que las cosas, digo, todo tiene que tener 15 segundos. Yo estoy contenta que esto sea una entrevista, ¿me entendés? Y no un clip. Porque, digo, estoy podrida de esto preexplicado en 20 caracteres, esto preexplicado en 15 segundos. Hay cosas que no se explican en 15 segundos y no se explican en 20 caracteres, y déjame romper, es horroroso, ¿no? La síntesis absoluta de todo. Y bueno, parte de eso angustia mucho. Claro. A chicos, a adultos, angustia mucho. Te hace sentir que si algo no se solucionó en los próximos 5 años, no se va a solucionar nunca. Y es ridículo, en términos macrohistóricos es ridículo, tipo, no funciona así la historia de las sociedades, no funciona así la vida de nadie,
y las profesiones no funcionan así. Entonces ya a los pibes primero les explico una cosa, les digo, bueno, esto es practicar. Y para practicar algo y hacerte como muy, muy hábil en eso, es que te tiene que gustar tanto que no te molesta practicar mucho. Te tiene que gustar. Si no lo estás disfrutando, vas a tener problemas para practicar y practicar y practicar algo. Tipo, yo digo, nunca jamás voy a hacer buena música porque me embolo. Me gusta escuchar música, me divierte un montón jugar con la guitarrita, pero si me tengo que poner a hacer escala 3 horas, la paso un orto. Ahora, si tengo que dibujar tipo 50 árboles para sentir que les casté la onda, cómo es la forma del árbol y no sé qué, yo estoy. Claro. Pero digo, porque hay un disfrute. Y la otra era que yo les decía es, dibujar es una acción. No hay dibujo bueno y no dibujo malo, porque dibujar es una acción. Hay caminar es bueno y caminar es malo, ¿no? Son acciones. Digo, y después si te gusta mucho, mucho y querés estudiarlo y te querés profesionalizar, ahí entrarás en otra dimensión, que es la dimensión profesional. Ujú. En donde buscamos que las cosas sean coherentes. Pero yo les decía, qué feo sería Snoopy si lo dibujara Fraceta. Les decía a mis estudiantes Claro. qué mal dibujante sería Schultz si dibujara como Fraceta Snoopy. Eso no es ser un buen dibujante, ¿me entendés? Digo, como es una cuestión de coherencia con lo que querés hacer. Claro, es totalmente que, digo, por suerte también ha cambiado mucho esto de lo que se entiende como realmente dibujar bien, ¿no? Sí. Digo, porque yo lo veo generalmente, ¿no? Que la idea de dibujar bien está vinculada a uno, y lo veo, y yo digo, no puede ser, en academias donde se dice, bueno, lo de dibujar bien es lo realista. Yo Claro. digo, pero no. Digo, entonces, ¿dónde queda, no sé, Robert Crumb? ¿Dónde queda, qué sé yo, dónde queda Klimt? Digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a encontrar? Que por supuesto que me imagino que en esto que vos me estabas contando estamos compartiendo, que es esta idea de que, bueno, hay modos de hacer muy distintos y que pueden tener su propia coherencia, sus propias como universos en donde eso se sienta propio, y no estamos hablando de, bueno, hacer cualquier cosa que total, sí, podés hacerla. No, es justamente esa pericia de saber qué requiere ese cuerpo de obra que estás elaborando. Claro. ¿Qué requiere? Porque no todo requiere un alto grado de mimesis en la realidad en un estilo clasicista. Eso es algo muy particular, que en algunos casos será un golazo, pero en otros va a ser un error. Entonces es interesante para mí esa visión más entendiendo al dibujo como una práctica entonces integral, que no responde como a una progresión de estilos hasta que llegas al mejor. No es Digimon esto, me encanta, digo, no es Pokémon, ¿me entendés? No es Pokémon, no es que del bicho digievoluciona, Digimon. Sí, los caballeros del Zodíaco para mí, pero... Hasta tener, yo soy más pana de Digimon que Pokémon, lo tengo que decir. Bueno, Pero para no mí sé, eran los el bicho caballeros, Dani. Para mí eran los caballeros. Claro, güey, caballero del Zodíaco, espectacular. A llegar a ser caballero de oro y todo eso. Sí, espectacular, claro, no es una cuestión, digo, claro, sí, no tiene esa cuestión de progresión, sino entre, esta es otra cosa que yo les digo a los chicos, sobre todo cuando me preguntan, y si querés lo llamo la dimensión narrativa, pero cuando me preguntan sobre de dónde te inspirás, de dónde se te ocurre, otra gran preocupación que aparece es la idea de que las cosas son originales de manera absoluta. Que las personas inventan de grado cero. Así no funciona la humanidad. No. Es decir, así no funciona la humanidad. Yo creo que el segundo humano que nació, el segundo ya te estaba copiando del primero. No funciona. No funciona así. Entonces, pero bueno, aparece mucho eso. Entonces, y aparece mucho junto con la frustración sobre el dibujo. Entonces, siempre termina apareciendo junto este consejo que va por el lado de como no existe el original absoluto, contar historias es como, yo les hablo de un guiso, les digo, ¿vieron un guiso? A ver qué lleva un guiso. Por ahí te dicen fideo, lenteja, algunos dicen carne, decimos, un montón. Espectacular, salió bien el guiso, un montón. Bueno, se arma, le digo, hacer historias, crear historietas, es como hacer un guiso. Nosotros vamos creando a partir de lo que fuimos viviendo, leyendo, mirando, y vamos generando mezclas nuevas. Ahora, entre yo más mire, viva, lea, disfrute, conozca y aprenda, más condimento voy a tener para elegir para hacer mi guiso. Y por lo tanto, mejor me puede salir, no para meterlos todos juntos, sino para saber seleccionar. De última, la pericia de un buen dibujante y de un buen narrador sale en saber seleccionar.
Y entre más tengas para seleccionar, mejor va a ser o más interesante. Entonces, va por ese lado. Y yo se los decía también respecto, y para mí cuenta en el dibujo eso también. Y por eso mi gran recomendación para los pibes es lo que, bueno, en general como docente todos abogamos, que es la finalidad al final, que cada persona amplíe su marco de referencia para tener una vida más rica. ¿Viste? Entonces, bueno, entre más lea, entre más mire, entonces más marcos de referencia vas a tener para crear, para discernir, para criticar, para observar el mundo. Ahora, escúchame, pero ahí aparece una palabra que viene a explotar como una bomba, que yo estoy medio en contra o no la uso, pero es la palabra estilo. Y viste, el estilo, viste, te dicen, bueno, ¿y tu estilo? Y a veces yo he visto artistas, qué sé yo, como vos o como cualquier otro, que le dicen estilo y yo veo que las cejitas hacen como, bueno, a ver, qué sé yo, el estilo se va haciendo, digamos, ¿no? A veces yo creo que, por lo que vos me estás contando también, es el modo que uno se va apropiando de las vivencias que va teniendo previas y cuánto uno le puede poner de sal a ese guiso sin pasarse de sal, digamos, ¿no? Sí, eso es lo loco, porque para mí estilo es una palabra re jabonosa. La he visto usar como excusa para no querer aprender nuevos modos de representar la forma. No, lo hago así porque es mi estilo. Y vos estás bueno, pero estamos acá para aprender, tipo, no para perpetuar una misma manera de dibujar las rodillas. Todo bárbaro, después si querés hacerlo, bárbaro. Pero bueno, desde el rol docente al menos pasa que a veces parece como una muletilla como una carta comodín para decir no voy a sumar nada nuevo. Y hay como una extrema fidelidad, ¿viste? Me parece interesante lo que vos decís, como pensar al estilo en realidad como esa selección o esas decisiones. Y algunas son más conscientes y otras son más inconscientes. Hay cosas que a veces me he dado cuenta que es, soluciono. Y a veces justamente como, soluciona la forma de esta manera. Mirá vos. Mirá cómo me pegó haber calcado tales dibujitos cuando era chica. Tipo, o haberme sentado 3 horas como una obsesiva a los 13 años dibujando y mirando tal cosa. Mirá cómo me pegó por este lado. Qué loco. Empezás a reconocer en sutilezas de resolución de forma o de manejo de línea o de cómo elegís componer. Pero aparte, perdón, pero me imagino que la Dani de hoy, con sus más de 30, no es la misma Dani que dibujaba hace 10 o hace 15 o hace 20 años. No, menos mal. No, bueno, no sé, pero ponele. No, yo creo que tampoco menos mal, ¿no? Pero en mi caso, digo, yo me pienso y digo, bueno, mejor. Pero lo que digo es que uno también va teniendo variaciones inconscientes, cambios, necesidades, que aunque el trazo sea muy reconocible por ahí, en ciertos gestos, cierta forma de hacer los ojos, cierta forma de hacer tal cosa, así todo uno va como encontrando distintos momentos con alguna herramienta, con alguna forma de hacer los encuadres, ¿no? Y a veces hasta te forzás justamente a tener que cambiar. Yo, aparte, pago las cuentas siendo ilustradora y diseñadora gráfica. Y ahí aprendí mucho a hacer más un comodín y estar menos... Como que nunca me sentí... Como sentir que no me hago ningún raye con tener que pasarme a otros registros visuales como un camaleón. No soy tan buena, pero digo, como esta cosa de decir, bueno, esta vez es geométrico con gradientes de colores. Bueno, bárbaro, sí, se hace. Digo, me parece divertido, me parece sano para mí. Para no... Porque justamente lo que te iba a decir es, uno puede ir reconociendo eso y a veces es justamente para hacer otra cosa. Como para decir, reconozco esto, me estoy entrando otra vez en esto, tengo que cambiar la altura de la cámara en esta composición. Porque si no estoy haciendo siempre el mismo tipo de plano, porque es mi tendencia. O, ¿me entendés? Como este personaje no tendría que tener las manos que suelo dibujar, tendría que tener otro tipo. ¿Me entendés? Como hay momentos, yo creo que sí es importante ir reconociendo los shades de uno, ya sea para elegir acentuarlos de alguna manera, o justamente para poder como virar un poco el volante y decir, ojo, que estoy volviendo. Yo creo que los cambios de herramienta y decisiones conscientes son las que te ayudan y aflojan. Pues sabes que a mí me pasa ahora que tengo personajes recurrentes y el libro Más allá del jardín, que ahora salió hace re poquito, tiene, por un lado, una edición ampliada. Es una edición ampliada, es un nuevo libro, básicamente, porque Al diablo en la Torre 9 lo corregí un cacho
y le agregué 50 páginas, expandiéndolo con una segunda parte. Sí, bueno. Eso no es una versión ampliada. Yo quiero luego, dale, tipo, ya fue, tipo, nada, se llama Más allá del jardín y es capítulo 1, El diablo en la torre 9, capítulo 2, primeros 2 días. Claro. Y bueno, nada, a mí me pareció muy buena cosa al final. Al principio me daba cosita, ¿viste? Mis editores me dijeron, Dani, ese libro ya lo hiciste, puedes corregir algunas cosas, pero no lo vas a redibujar. Vas a avanzar a lo siguiente, tipo. Y fue buena la decisión. Al principio me dio mucha cosita. Yo en 2020 dibujaba distinto que ahora en 2025, sobre todo porque son personajes que estaba conociendo y que ahora los conozco. Entonces se va sintetizando eso. Yo lo hablé eso bastante con Minaberry sobre sus procesos con Dora y es re interesante ir viendo cómo te vas acostumbrando tanto a la cara de un personaje y a veces hasta te pasás de iconicidad cuando venís muchos años haciéndolo. En el caso de Ignacio me decía, a veces quiero redibujar un poco para perderle como otra vez eso y tener como no tenerla tan armada. Y es re interesante. Y yo dije, bueno, esto no va a estar mal para las actividades con pibes, porque voy a poder abrir ese libro y decirles, miren, este libro tiene historietas que comprenden 5 años de trabajo. Tipo, mira cómo dibujaba, mira cómo obra, tipo, y qué cosas lindas podés encontrar en esta cosa que es más cruda, y qué cosas lindas podés encontrar en esta cosa que por ahí perdió crudeza, pero tiene, no sé, mayor solidez su forma. Y todo tiene algo ahí rescatable y yo creo que va a ser bien a los lectores que veo que tienen esa ansiedad de dibujo mal, no dibujan, no sé qué, poder ver a veces como testamentos de paciencia no está mal también, ¿viste? Pero bueno. Pero y esta ya una de las últimas, porque ya estoy abusando de tu tiempo. Sí. No, de las últimas porque ya bastante te he robado tiempo y sé que tenés que seguir dibujando y escribiendo. Y viviendo la vida también, digo. Hablamos del hoja en blanco, pero está el otro proceso. Yo me agarro siempre una frase de una entrevista con Pedro Mancini que me dice, yo siempre, el momento que decido que estará terminado el dibujo o la historieta, es el momento que digo, si pongo una pintita más, la cago. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿cuándo está terminado o la hoja, o el dibujo, o la viñeta? Digo, entiendo que son procesos distintos, pero ¿en qué momento está terminado? Me imagino que en el proceso más de, como decías vos, para ganarte el pan, hay deadlines que son irrefutables, pero después hay procesos creativos en donde, bueno, no sé qué es el cuerpo, la mente, el espíritu, yo qué sé, pero que te dice, hasta acá. O no sé qué te pasa a vos. Mira, a mí depende del tipo de creación. Esta que te cuento de grafitos que estoy haciendo por pasarla bien, me pasa esto de decir, me estoy engolosinando, tengo que parar. Porque el grafismo me divierte y es difícil. Es más, hay un cuadro que voy a redibujar porque a esos los dejo levar. Como el pan. A ese tipo de procesos, lo que digo es, claramente no lo puedo ver más. Vamos a tratar de soltar la lapicera, dejarlo levar y nos vemos en 3 días, ¿me entendés? Entonces, ponele, ahora lo tuve que dejarle levar un montón porque tenía que cerrar Más allá del jardín, estoy haciendo ahora a todo lo que da un libro que tendría que estar entregando en enero. Estoy hasta la mano, bueno, en alguno de estos días lo voy a poder agarrar con los ojos muy frescos y voy a poder ver si no hay algo que necesita redibujo porque se engolosinó. Tipo, porque me estaba dando cuenta yo, que era como... El rulo de más, ¿no? Funcionó bastante en... ¿Cómo? Sí, de ponerle más, porque estabas disfrutando del rayar. Porque te divertía eso. Es como cuando haces jueguito bien, ¿viste? Que decís, me sale más de 10. Sí. Claro, y te quedás. Bueno. Entonces, eso es la solución que tengo. En realidad, no más que una solución, es una revisión. Los dejo levar en la medida de lo posible. Ahora, cosas como lo que es la colección Aventuras en el otro barrio, tengo un esquema de deadlines recontra específico. Y un proceso que trabajo con un editor adjunto, Lucas Rodríguez, que es muy capo en estas cosas, y tenemos como un esquema en donde él mira como cada capa de proceso, se lo mando para que revise. El acuerdo que tenemos es que si una vez que revisó Story, cambios referidos a estructura de página no hay. Una vez que eso está ok, avanzamos al lápiz y al diálogo. Y una vez que leyendo diálogo y leyendo lápiz no saltó nada, vamos a la tinta y no, digo,
última palabra calle para siempre respecto a lo que... Entonces, tenemos poca, el último proceso con primeros días dentro de Más allá del jardín, directamente terminó haciéndose veloz porque nos conoce, como que él me encontraba con un ojo fresco, usó muchos ojos de otras personas, entonces, ¿viste? Con un ojo fresco me podía decir, che, no me convence este plano porque fíjate que desde este punto de vista no queda tan clara esta cosa. Ah, boludo, tenés razón, tú, que lo rearmo. Y no tengo tanto problema porque no tengo que redibujar todo. ¿Me entendés? Por ejemplo. Entonces, para el momento en que llegamos a la tinta, está todo muy, 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 muy polido y tiene que ser algo que salte como muy grosero a la vista para que se tenga que cambiar. Siempre estoy dispuesta, la verdad yo no me hago mucho problema con... Si alguien me puede justificar, ahora me lo tenés que justificar, pero si alguien me puede justificar bien una corrección, yo estoy tipo, esto está bien, se tiene que hacer. Pero la tengo que entender y tengo que entender el sentido de esa corrección, no más. Es lo único que pido, pero no soy muy sacra con mi obra. En ese sentido entiendo que es parte de un proceso profesional editorial que si hay algo que otra persona observó que yo no estaba observando y me sirve, lo voy a agarrar. No tengo como mucho problema con eso, o al menos yo quiero creer que no, andás a averiguar. Después hay que preguntarle a Luca. No, y cuando llegamos a la tinta, la gran mayoría ya está seguro y es una tinta bastante sencilla. Es tinta tipo Pentel que va como muy lineal porque después eso te lleva color. Y el color también, de última, es un laburo es un laburo más complejo por su dimensión como más técnica hacia su finalidad de impresa, pero entonces no siento esto de... Lo convertí en el elefante me lo como tan de abocados que no siento que es un elefante. Claro. Como cuando pasaron los meses, ya quedó solo la trompa, no sé cómo explicarlo. Claro, claro. Con lo otro sí, pero es eso. Ahora sí, última. Hablamos del fanzine, hablamos de esta cuestión del vínculo con el papel, del vínculo con el objeto, con eso que se produce, que hasta en algunos casos, no sé qué te ha pasado, pero es como esto de cuando sale un libro o una obra de uno, es como expeler un hijo, como como sacar un vástago, ¿viste? Todo esto que implica como un montón de cuestiones físicas, mentales, espirituales, sensoriales, etcétera. ¿Qué te pasa cuando ves que, por ejemplo, en el caso de tus estudiantes, van a convivir, y vos también lo estás viendo porque también sos muy joven, con que ahora las imágenes se pueden producir con inteligencia artificial? Digo, vos sos una cultora del dibujo a mano, digo, y que has hecho, como decías vos, abrochar tus propios fanzines. Entonces, ¿y ahora qué? Y ahora yo sé que es difícil. Yo pienso que hay como un montón de obnubilación sobre algo que en realidad está como inflado. Como para desgranar ahí, como hay algo que yo tengo la certeza de que la IA no puede reemplazar, que es como el placer de la experiencia. Yo no quiero que una IA me ahorre el disfrute. ¿Por qué les daría mi disfrute de el hacer, no? Entonces, no me averbo. Yo he tenido algunas personas que me han mandado tipo, ahora con IA, mirá, se puede hacer el coloreo de algo. Primero, en general, esas tipo, y además no sé, no quiero que me roben el disfrute, porque quiero que una máquina haga algo que disfruto, tipo, yo estoy alegre de que la ropa me lave la ropa, tipo, eso sí, como no me gusta lavar ropa, tipo, ¿me entendés? Como que yo, digo, es algo que siento que es una nueva tecnología, que en realidad su dimensión como herramienta está pasando por cualquier otro lado, y que lo que son las IA generativas y toda la parte como más tipo el chat GPT, el texto, lo que lleva al ciudadano al peatón, en realidad es como una adaptación de mercado que está atrofiando más músculos que ayudando en un montón de sentidos. Claro. Y donde los motores así son más útiles, es un laburo mucho más invisible en análisis de datos y de cosas así, cuestiones hasta relacionadas con la medicina, tipo, por lo poco que uno va leyendo y va tratando de investigar, porque lo que nunca quise es ponerme en si es un dios o un demonio, ¿no? Porque hay gente que está tipo, es Dios, nos solucionó absolutamente todo, y hay otros que es tipo, hay que volver a ser Amish porque ha llegado Terminator. Y no hay ninguna, para mí no hay ninguna de otra cosa ni la otra, porque en realidad a mí me preocupa más
cualquier avance tecnológico está en relación a sus modos en el esquema en los esquemas como de las condiciones materiales de las sociedades en las que están inscritas. Yo soy muy marxista. Entonces, a mí me pasa que para mí no es una cuestión de la tecnología en sí, sino que es una cuestión de si se extrae pulvador y explotación del uso de esa tecnología o no, o de qué manera. Entonces, como que y en el caso de la generación con imágenes, yo creo que mucha gente se encuentra con eso, flashea, que listo, ya está, ¿para qué? Pasan unos meses, están otra vez rogándote de rodillas que les dibujes cosas, digo, como ilustradora te lo digo, porque claramente el bicho, más allá de las dimensiones más éticas respecto a derechos de autor, uso de imagen o uso de agua, Claro. en sus digo, más allá de eso, también hay algo como de que de que siento que hay una parte de ahí, hay una parte que sí está cambiando muchos esquemas y hay una parte que es una puta burbuja que no, ya queda, vos mirás, ya queda grasa el dibujo de IA así súper clásico que está usando Milei, ya queda grasa, lo mirás y es como, Sí, tipo, sí. ya cansa, es un estilo que cansa, no maravilla tanto como maravilló hace unos meses, te está teniendo como una vida corta por ese lado, que es el lado más comercializable a priori, pero no, digo, como que entonces, no importa, me hago el lío. Para cerrar por ese lado, en términos de, a mí me hace bien engramparme las revistas, me hace bien robarle 2 horas al taller, robarle 2 horas a mis trabajos, robarle horas al día, robarle tiempo a este tiempo súper alienante en donde te ofrecen un montón de herramientas para ahorrar tiempo y en realidad es para que rindas más. A mí me hace bárbaro tener que sentarme y engrampar hasta cuando estoy cansada, o me hace bárbaro tener que sentarme y romperme la cabeza para solucionar un problema de guión que no me termina de cerrar porque a este logo le falta patos y cómo mierda meto la dimensión, ¿te entendés? Digo, a mí me hace bien a la cabeza y sobre todo es placentero, es como si a una señora que digo señora, pero en realidad mi marido que teje un montón. Si a mi marido o a una señora tejedora le dijeras, ahora esta máquina te puede hacer todas las bufandas, no tenés que tejer, dirían, ¿y qué hago con eso? Si a mí lo que me entretiene, me rasca el cerebro lindo, me hace bien, es ponerme a hacer nuditos, ¿no? Entonces hay algo de ese placer que no, lo haces por eso, no por el producto. Entonces la diferencia ahí es... Después disfrutamos un montón del producto. A mí me encanta hacer vivir a mis libros. Voy por todos lados haciendo vivir a mis libros. Pero eso no lo puedo hacer vivir con tanta propiedad si no pasé por todo lo otro. Y el pasar por todo lo otro a mí me gusta. Y no me hago, viste, es como... No. Pero bueno, como te digo, no las considero ni Dios ni un demonio, la CIA. Es como, todavía para mí falta un montón para ver realmente cuál es su forma real en su realidad social. Yo creo que hasta ahora estamos en el momento en donde todos se pasan 3 pueblos con la IA, después se va a calmar todo y ahí vamos a ver realmente para qué se usa, ¿viste? Totalmente, y eso también puede generar demasiadas adhesiones o demasiados miedos, digamos, ¿no? Yo Mientras creo, nosotros seguimos haciendo, así. es que, pero también, y esto te juro que es lo último, pero creo que vos que sos docente y yo que soy docente, uno ve que tiene la responsabilidad también como docente, valga el juego de palabras, de redundancias, de hablar con los estudiantes de que todo lleva tiempo y de que no necesariamente tiene que haber una máquina que te lo genere solo, porque es lo que creo yo que está llevando a la deshumanización de todo, digamos, ¿no? Entonces, no, tiene que haber siempre un lugar humano posible y nada más y nada menos que el arte como humanizador. Sí, es así, yo creo que es eso. La otra vez lo hablamos con mis estudiantes, futuros docentes de artes visuales, y era, ojo que no nos quite el disfrute de las cosas. Pensar 2 veces, ¿esto realmente te facilita o te está quitando un disfrute? ¿Por qué algo que sería para tu disfrute lo mandarías a hacer? Hay algo ahí, de la atrofia del músculo, de músculos que se atrofian. Lo mismo, digo...
el músculo de leer. A mí yo me re enojo una vez, digo, cada tanto miro un PDF y me pone, el Acrobat me pone, este PDF parece muy largo, ¿no querés que te lo sintetice? Y es como, ¿sabes qué? No, loco, déjame leer un libro de 200 páginas en paz, pero además me lo dice por un PDF de 30. Estamos fritos, ¿me entendés? Lo que digo, me preocupa de última esas atrofias musculares de decir, no, qué paja, es un video de 7 minutos. 7 minutos, ¿me entendés? No, eso es lo que me asusta más. Y eso está pasando más que, digo, IA o no IA, está pasando también por cómo están configuradas los modos de vinculación en Internet. En esta Internet que está monopolizada y que lejos está de una Internet 2.0 que era la tierra más salvaje, pero que de última tenía otros ritmos. Ahora es como muy loco, digo, no quiero que me agarre como el súper viejazo, pero me apabulla un poco como le pertenece a 3 empresas, de las cuales 2 están radicadas en Texas, Estados Unidos, con la legislación yankee, y te dicen qué podés poner, qué podés no poner, y el algoritmo te castiga si dura más tiempo, si dura menos tiempo, si no hubo un rostro, si hubo un rostro, y genera un contenido pauperizado, veloz, de consumo descartable y de experiencias poco genuinas, porque y yo prefiero que ningún documento se me sea sintetizado, prefiero poder mirar una entrevista de 2 horas, prefiero salir a caminar, yo qué sé, ¿viste? Sí. Sí, eso que algunos dicen que es el perder el tiempo, que a veces en realidad no es perder el tiempo, sino No. generar cosas para uno y para los Además, demás. ¿qué? ¿Perder el tiempo de quién? ¿Perder el tiempo de tu patrón? Andás a salir a caminar. Digo, Guy Debord lo decía con respecto a la deriva. Todo el trabajador va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y la deriva es un acto artístico, cultural, político y anticapitalista porque estás yéndote de ese recorrido pautado en donde tu tiempo está absolutamente a función del capital. Pero bueno, ¿ves? Diego, vos hablás conmigo 1 hora, 10 minutos y yo me pongo comunista. ¿Qué puse? Filomarxista. Esto no va a ser mirado por la gente neoliberal ni por los libertarios. Eso yo ya lo tengo asumido por mí, así que ahora lo tengo más asumido con vos. Así que no hay ningún problema. Por suerte, con todos los que charlé, creo que ninguno anda por ese lado, porque igual soy bastante tolerante, pero sí, no pasa. En general, lo fotocopiamos. Mirá si vamos a hacer. Exactamente. Daniela Ruggeri, Pero bueno. desde el barrio Zamoré al universo. Y muchas gracias por haber estado acá con un coilurtiano charlando un rato. No, muchísimas gracias, Diego. La verdad fue un recontra placer.